Queridas amigas y amigos, vamos a iniciar una pequeña serie de videos para explicar en qué consistió la prueba del carbono 14 que se le aplicó a la Sábana Santa en 1988 y por qué finalmente esta prueba no es representativa realmente de la antigüedad del lienzo. Es curioso que la prueba, cuando se hizo y dio el dato que dio en su momento, pues no se cuestionaron los científicos, teniendo otros resultados previos que sí ubicaban a la Sábana Santa en la Palestina del siglo I. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste primero la prueba del carbono 14. Para eso me voy a permitir compartirles una presentación en PowerPoint para poder explicar esto. Como les decía, la prueba se realizó en 1988 y el resultado se dio a conocer el 13 de octubre en esta conferencia de prensa donde se comunicó que el lino del que había sido tejida la Sábana Santa se había cosechado entre el año de 1260 y el año de 1390. Por lo tanto, la tela solo podía tener 700 años de antigüedad aproximadamente. Aquí a la izquierda vemos al doctor Hall, que estaba muy contento a pesar de la cara atufada que tiene, porque había logrado su propósito de demostrar que la Sábana Santa era falsa. Desgraciadamente, los medios de comunicación le dieron una difusión desproporcionada a este experimento y mucha gente ahorita cree con sinceridad que el carbono 14 demostró que la Sábana Santa era falsa. Veremos en el curso de estos videos que esto no es así. Primero empezaremos viendo qué es el carbono 14. Como ustedes saben, el carbono pues es uno de los elementos químicos en la tabla periódica de los elementos. De hecho, es el elemento número 6, lo que representa que tiene 6 protones en el núcleo y su número atómico es el número 6. Y el carbono pues sabemos que es uno de los elementos químicos fundamentales en el ciclo de la vida. De hecho, hay todo un estudio muy extenso sobre lo que se conoce como el ciclo del carbono, donde nos muestra cómo el carbono se produce y se intercambia entre los diferentes seres vivos y la naturaleza. El carbono 14 como tal fue descubierto el 27 de febrero de 1949 por Martin Kamen y Sam Rubin. Es un isótopo del carbono normal. Isótopo quiere decir isos igual y topos lugar. Esto es un elemento químico que está en el mismo lugar de la tabla periódica de los elementos y por eso se dice que es carbono. Pero a diferencia del carbono normal, que es el carbono 12 que vemos aquí a la izquierda, el carbono 14 que tenemos a la derecha tiene, en vez de los 6 neutrones que tiene el carbono 12, tiene 8 neutrones en el núcleo, por lo tanto lo hace más pesado. En términos de masa atómica, el carbono 14 tiene 14 unidades de masa atómica, mientras que el carbono 12 tiene 12 unidades de masa atómica. Hay además del carbono 14 otro isótopo del carbono que es el carbono 13. Aquí tenemos los tres tipos de carbonos que hay. El carbono 12, que tiene 12 nucleones en el núcleo, de los cuales son 6 protones y 6 neutrones. Y hay una abundancia en la naturaleza de 98.89%. Esto es, de cada 1000 átomos de carbono, 989 son de carbono 12, carbono normal. Luego está el carbono 13, que tiene 13 partículas en el núcleo, de las cuales son 6 protones y 7 neutrones, uno más que el carbono 12, y su abundancia es del 1.108%. Esto es, de cada 1000 átomos de carbono, 11 átomos son de carbono 13. Y por último, el carbono 14, que tiene 14 nucleones, y de los cuales son 6 protones y 8 neutrones. Entonces tiene 2 neutrones más que el carbono 14 y su abundancia relativa es del 0.002%. Esto quiere decir que de cada 100.000 átomos de carbono, 2 nada más son de carbono 14. Ahora bien, el carbono 14 tiene una propiedad de que es inestable. ¿Qué quiere decir? Que no se conserva como carbono 14. En forma espontánea, el carbono 14 se convierte en nitrógeno. Un átomo de carbono 14 que tiene 6 protones y 14 nucleones
se convierte en forma espontánea en un átomo de nitrógeno con 7 protones y 7 neutrones. Esto es un protón más y un neutrón menos que el carbono 14. Y esto, cuando ocurre esto, emite lo que se llama una radiación beta, que es un electrón, y un rayo gamma, que es una partícula, un fotón, que llevan energía. Entonces el carbono 14 en forma natural se va convirtiendo en nitrógeno en lo que se conoce en los términos científicos con una vida media de 5.730 años. Esto es, cada 5.730 años el carbono 14 se ha ido convirtiendo en nitrógeno, y después de este tiempo solo nos queda la mitad del carbono 14 original. Si empezáramos con 1 kilo, por ejemplo, de carbono 14, después de 5.730 años nos quedarían solo medio kilo de carbono 14 y medio kilo de nitrógeno. Después de otros 5.730 años ya nada más tendríamos 1/4 de carbono 14 y 3/4 de nitrógeno. Así, si consideramos la vida de la Tierra, que calculamos en aproximadamente 4.500 millones de años, si existió carbono 14 en el momento en que la Tierra se formó y se juntaron los elementos químicos que forman la Tierra, pues si hubo carbono 14, este ya desapareció por completo. Entonces, ¿cómo es que aún hay carbono 14 en la Tierra? Bueno, pues se debe a un proceso que fue descubierto a mediados del siglo pasado, que es producido por los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos, seguramente han oído ustedes hablar de ellos, son partículas que vienen del espacio exterior, de regiones y galaxias muy alejadas del sistema solar, y son partículas, protones fundamentalmente, esto es los núcleos de hidrógeno, pero sin el electrón, el puro protón, y que vienen acelerados a velocidades muy altas por su largo viaje a través del universo y aceleradas por campos magnéticos. Cuando uno de estos rayos cósmicos penetra en la atmósfera superior de la Tierra, choca con un átomo de la atmósfera, hay diversos tipos de interacciones, y este átomo A lo convierten en un átomo B más un neutrón. En esta interacción, el rayo cósmico, por decirlo así, expulsa un neutrón del átomo atmosférico. Ahora, este neutrón, que está libre, a su vez tiene mucha energía, se representa aquí con esta gamma, es el neutrón más energía, choca con un átomo de nitrógeno en la atmósfera superior, y este átomo de nitrógeno con 7 protones y 7 neutrones es convertido en un átomo de carbono, que tiene 6 protones y 8 neutrones. Esto es, en el choque, un protón se convierte en un neutrón, de modo que el nitrógeno pierde un protón y adquiere un neutrón y se convierte en carbono 14, y un protón es expulsado más un rayo gamma, que es la energía que se lleva en la colisión. De modo que el carbono 14 que tenemos actualmente en la Tierra es producto de los rayos cósmicos que están bombardeando continuamente la atmósfera superior de la Tierra. Este carbono, por gravedad, baja hasta la superficie y es absorbido por los seres vivos. Los respiramos a lo largo de la vida, lo comemos en los alimentos, lo eliminamos también, y todos los seres vivos, las plantas, los animales, absorben carbono, en parte carbono 14, y lo eliminan. De modo que mientras estamos vivos, la cantidad de carbono 14 permanece más o menos estacionaria. Pero cuando morimos, dejamos de asimilar el carbono 14, y entonces el carbono 14 que tenemos al morir se va desintegrando y convirtiendo en nitrógeno, como lo vimos anteriormente. De modo que si nosotros sabemos cuánto carbono 14 tiene un mamut, por ejemplo, podemos saber más o menos una estimación muy razonable de cuánto carbono 14 tenían los mamuts en su tiempo, y nos encontramos un hueso de mamut enterrado en alguna excavación arqueológica y medimos cuánto carbono 14 le queda, pues por un cálculo matemático muy simple podemos saber hace cuánto tiempo que murió. Esto es lo que hace el carbono 14 un elemento útil,
para poder conocer hace cuánto tiempo murió un ser vivo, una planta, un animal. Entre 1940 y 1961, el doctor Walter Libby de la Universidad de Chicago desarrolló el método de fechamiento por carbono 14 y obtuvo el Premio Nobel de Química en el año de 1968 por este desarrollo tan útil para los estudios de arqueología y de evolución de la Tierra. Las emisiones beta, que son la que se produce cuando el carbono se convierte en nitrógeno, que les decía es un electrón que se expulsa del núcleo con altas energías, puede ser medido con un contador Geiger. De hecho, ahí se empezó, así es como se empezó a aplicar el método de carbono 14. El contador Geiger mide cuántas partículas beta registra por segundo, y eso permite pues conocer, hacer las estimaciones necesarias. En un ser vivo se producen aproximadamente 15.3 desintegraciones por minuto, que es la cantidad de materia que se tiene de carbono 14 mientras estamos vivos. Ahora, una vez que morimos, el carbono 14, como decíamos, se va convirtiendo gradualmente en nitrógeno, y esta es la ecuación que lo describe. La cantidad de carbono que nos queda es la cantidad inicial por el número que es la base de los logaritmos naturales, elevado a una constante por el tiempo transcurrido desde que murió el ser vivo. Esta constante que se tiene aquí es lo que se conoce como la vida media del carbono 14. Esta ecuación, aunque para algunos les puede parecer esotérica, pues es en realidad una ecuación muy sencilla, puede ser resuelta muy fácilmente, conociendo la cantidad de carbono 14 que tiene y teniendo una estimación de la cantidad que había inicialmente, el X0, pues podemos calcular fácilmente el tiempo que hace que este ser vivo, el fósil, la planta, el mastodonte murió. Aquí está despejado. El tiempo es el logaritmo del cociente entre la cantidad de carbono 14 que queda y la que había inicialmente sobre la vida media del elemento. Como ven, las bases son relativamente simples. Mientras estamos vivos, el carbono 14 de nuestro organismo está en equilibrio. Al morir, el carbono 14 almacenado se empieza a desintegrar con esta vida media. Pero el método está basado en dos puntos fundamentales. Primero, tener una estimación razonable de cuánto carbono 14 tenía el ser vivo. Si encontramos un hueso de mamut, pues ya no hay mamuts. Entonces podemos tener una idea, digamos, basado en los elefantes, en otros animales parecidos al mamut, de cuánto carbono 14 tenían, y esto nos permite una estimación razonable, con un grado de incertidumbre, desde luego, pero una estimación razonable. También es fundamental que la muestra a datar no haya sufrido alteraciones. Si encontramos el hueso de mamut enterrado entre estratos geológicos muy bien organizados, pues podemos considerar que no se ha alterado. Pero este hueso lo encontramos en medio de un terreno revuelto, donde se ve que ha habido movimientos geológicos, tal vez marejadas, en fin, terremotos que han alterado la estructura geológica, pues ya no podemos tener tanta seguridad de hace cuánto que murió ese organismo. Estos son básicamente los problemas fundamentales que tiene el carbono 14. La prueba consiste en medir cuánto carbono 14 tiene la muestra respecto del carbono 12, y de este dato se puede hacer el cálculo muy aproximado de hace cuánto tiempo murió el animal o la planta de la que se obtuvo la muestra. Pero lo más importante de esta prueba también es que es destructiva. Para conocer cuánto carbono 14 hay, tenemos que carbonizar la muestra y después, por métodos electrostáticos, separar el carbono de los demás elementos que hay, y luego el carbono es acelerado en un acelerador de partículas, y luego, dado que los carbono 12, 13 y 14 tienen diferentes masas, por métodos magnéticos se pueden separar el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14 y contar eventualmente cuánto carbono 14 tenía la muestra que estamos analizando. Pues bien, esto es básicamente cómo normalmente se lleva a cabo esta prueba en los laboratorios a lo largo del mundo. Próximamente haremos el
segundo video para hablar cómo se preparó la prueba del carbono 14 a la sábana santa. Muchas gracias y hasta luego.